Son las 9:07 de la mañana, recibimos al canciller de la República, doctor Javier González Olaechea, que acaba de regresar de participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que es considerada desde el año 63 como la más importante reunión de líderes mundiales, tanto políticos como especialistas y académicos, en materia de seguridad internacional. Él participó en este evento el viernes, sábado y domingo, y está de vuelta en nuestro país, y lo hemos invitado para que nos diga, por favor, cuál es la posición que defendió el Perú ahí, cómo impactó sobre los miembros de esta conferencia que el día viernes que comenzaba se supiera que había muerto en condiciones sospechosas en una cárcel rusa, el más importante opositor a Vladimir Putin, que es uno de los actores más importantes, sin duda, del equilibrio de fuerzas en el mundo de hoy. Y queremos que nos diga también qué propuesta llevó al Perú para reformar el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU. Canciller González Olaechea, gracias por estar con nosotros en RPP. Gracias a ti, gracias a Mávila, muy buenos días. Muy buenos días. La conferencia es un foro espectacular. Yo no imaginé que tenía esa dimensión, esa convocatoria, asistiendo todo tipo de líderes que están en funciones, algunos formadores de opinión, gente de doctrina, empresarios sobre la seguridad internacional en general. El impacto de la muerte del opositor democrático al gobierno ruso fue devastador y comentado en todos los ambientes, en los pasillos, en las cafeterías, en las reuniones, y bueno, no había una explicación oficial entonces. Me acuerdo que cuando la Deutsche Welle, que es el canal de televisión más importante que me entrevista, pide la opinión del Perú, y obviamente manifestamos el rechazo absoluto y lamentamos el fallecimiento y las condiciones, recordando que este líder democrático había retornado a Rusia y fue de nuevo apresado en el aeropuerto y confinado en las peores condiciones. Después de haber sido envenenado con material químico de uso exclusivo de la Fuerza Armada Rusa. Correcto. Respecto a la propuesta, tuve reuniones de carácter bilateral con algunos ministros, importantes países que manifestaron el interés por las posiciones peruanas, por la cooperación hacia el Perú, la India, Alemania, Estonia, y Estonia es importante por su desarrollo en la inteligencia artificial y todo lo tecnológico, y otros más. Y también fui invitado a un panel con 2 primer ministros y 2 ministros sobre la reforma de las Naciones Unidas. Y claro, con la anticipación debida nos pusimos a estudiar en la Cancillería cuáles habían sido los antecedentes de las reformas, de las iniciativas de reformas al Consejo de Seguridad. Y todas tenían 2 características, más o menos unas 6 o 7 u 8 desde los últimos 40 años. Primero, que eran iniciativas grupales, es decir, ningún país, sino varios países en función de o proximidad regional o proximidad ideológica. Y la segunda característica es que pedían todos la ampliación de los números de los asientos permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, para que haya sobre todo en un país de América Latina, ¿no? Correcto. Entonces, pensando en cómo se podía hacer una propuesta que fuera con el tiempo, que se cocinara con el tiempo, porque los trenes no doblan las esquinas, pensé en que podíamos hacer una propuesta, y cayó muy bien al principio y está siendo difundida en distintos medios del exterior, que es la mayoría de 3. Va a decir, si hay 5 miembros del Consejo Permanente con capacidad de veto, que sean 3 el número necesario y no 1, no la mayoría de 1, como actualmente existe, que puedan vetar, pero en adición que justifiquen públicamente su veto, de manera de explicar a la opinión pública internacional por qué veta X iniciativa, y también para que sea transparente el accionar en el tiempo. Las reacciones han sido todas muy
positivas. Además, creo que la gran legitimidad que tiene esta propuesta peruana es que el Perú no pidió nada. Nosotros no hemos pedido ampliación del número de miembros permanentes, no hemos pedido ser parte de este privilegiado, compacto de 5 miembros, y entonces, claro, lo que estamos abogando es por la humanidad, vale decir, la fortaleza es que se pueda vetar iniciativas con 3 votos permanentes para que las violaciones de los derechos humanos, las crisis humanitarias, los conflictos interestatales, intraestatales, va a decir, todo lo que viola la Carta de San Francisco que funda las Naciones Unidas, y especialmente porque este veto, en el fondo, contraviene al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas que proclama la igualdad de los estados. Entonces hay estados, y hay un ejemplo, en 1983, respecto a las Malvinas, hubo una iniciativa argentina de iniciar un proceso de conversaciones y Gran Bretaña vetó 62 veces esta solicitud, 62 veces. O sea, poniéndonos en contexto, si somos 193 países que formamos parte de las Naciones Unidas, la mayoría de uno, como sostuve y está en el documento oficial, la mayoría de uno se impone respecto a los 192 restantes, lo cual es un anacronismo. Bueno, pero ha funcionado así. La ONU, desde que se creó, como solo recuerdo, Estados Unidos ha ejercido 160 veces su derecho a veto, la mitad de las cuales para defender a Israel. Ha funcionado entre comillas, porque gran parte de la crítica, no solamente en este foro, sino en general, porque se hablaba sobre la seguridad internacional y evidentemente lo que predominaba en los distintos paneles y en las diversas discusiones y conferencias abiertas era la guerra ruso-ucraniana y el problema de Gaza. Claro. Y claro, entonces ha funcionado en algunos casos, yo diría que en 2 o 3 saltantes o relevantes, pero la crítica a la crisis del multilateralismo era el pan de todos los desayunos allí. Canciller, debemos cumplir con una pausa, vamos a continuar conversando. Entendemos también que ha habido un cambio de nuestro embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho Sousa, que hemos conversado con él en varias ocasiones, ha sido nombrado ahora embajador de Italia a propósito del conflicto. Él tuvo un papel importante, ¿no?, en la atención a nuestros compatriotas en medio de la guerra. Hemos conversado con él y queríamos preguntarle sobre eso, pero también sobre APEC, que está a la vuelta de la esquina, como decimos los peruanos. Vamos a la pausa a las 9:16 y continuamos conversando con el canciller González Olechea aquí en la cabina de RPP. Mañana, y lo habíamos anunciado, continúa con nosotros aquí en la cabina de RPP el canciller, ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olechea. Con él estábamos conversando a propósito de la posición que tiene nuestro país frente, por ejemplo, a la guerra en Gaza. Y le preguntábamos por la decisión que se ha adoptado de cambiar al embajador en Israel, Manuel Cacho Sousa, y designarlo ahora como embajador en Italia. ¿Cuál es la política de la Cancillería con respecto a este conflicto que continúa dilatando una solución? La política que hemos sostenido desde 1947, con la resolución adoptada por la Asamblea General que reconoce el derecho tanto de Israel como de Palestina a tener su Estado. Respecto al conflicto, hemos condenado los actos terroristas que desencadenaron el conflicto, pero a su vez, desde el primer día, hemos públicamente en distintos medios, no solamente en comunicados, solicitado con urgencia el cese del fuego, la apertura de los corredores humanitarios sin restricciones, sin horario, la liberación de los civiles de parte y parte que fueron apresados, la atención de los heridos con prioridad, la atención de los mayores, mujeres y niños con absoluta prioridad, vale decir, todo lo que está inspirado en el derecho internacional humanitario. Sin embargo, no hemos sido los únicos. Muchos países han demandado lo mismo y no hemos sido escuchados. Pero en una reunión, y es primera vez que lo voy a decir en RPP,
En una reunión que me fue requerida por el canciller de Israel, estando de visita en la Argentina con motivo de la transmisión del presidente Milei, conversando sobre el conflicto, yo le pregunté qué sucedería el día después del conflicto, el day after, ¿no? Entonces dijo, bueno, que había que esperar, que ellos estaban abocados a liquidar prácticamente, fue la palabra de todos los miembros terroristas de Hamas, pero que habría un grupo de países amigos. Entonces yo le dije, bueno, pero países amigos quiere decir solamente de Israel. Para que tenga una legitimidad tendría que expandirse ese grupo de facilitación. Y le dije, bueno, el Perú es tradicionalmente propicio a las negociaciones, podría facilitar, y le ofrezco que el Perú sea parte, con una torretale histórica, que sea parte de esta facilitación del diálogo. Y me dijo que lo transmitiría a su gobierno. Y después, posteriormente, con motivo de Año Nuevo, hablamos por teléfono, intercambiamos unos chats que lo había transmitido y que lo habían tomado a bien. Vale decir, el Perú lo que no, y la Cancillería no está en disposición es de ser notarios de la realidad, sino agentes de cambio. Por eso hicimos esa propuesta disruptiva sobre la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y respecto al conflicto hemos dicho, ok, acábenlo antes. Hay un clamor mundial por finalizar con esta guerra no declarada, pero finalmente después estar en la mesa de negociación y facilitación, porque hay que decirlo, parte del problema es Jerusalén, y todos en el mundo, los países que tenemos, que profesamos creencias monoteístas, nos vemos también como partícipes de Jerusalén, y no solamente que sean dos estados los que eventualmente tengan el derecho a decidir su suerte, ¿no? De acuerdo. Antes de que nos gane el tiempo corre, que nos quedan pocos minutos para la entrevista, quisiera pedirle una palabra sobre dos asuntos. Uno es la situación del señor Evo Morales y el impedimento que hay para que ingrese a nuestro país, por un lado. Y lo otro, si nos puede dar una versión sobre esta supuesta discusión entre el premier Otárola y usted con relación al viaje para la asunción de mando del señor Milei. Comienzo por lo segundo, no hubo ninguna discusión. Pero tomó la decisión de que subiera la ministra de Vivienda en lugar del premier Otárola. Yo propuse que, porque había un impedimento para ir por cuenta mía, propuse y después en conversaciones con la presidenta y con el premier se dispuso que fuera el embajador Schaller, el tercero en línea, el secretario general de la Cancillería. Pero discusión, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Y de dónde salió esa versión? Habría que preguntar, yo he tratado de averiguar y no he encontrado respuesta. Muy bien, vamos a lo otro. Evo Morales. Evo Morales sigue con el impedimento y posiblemente esto no varíe, porque lo que apreciamos desde el gobierno es que sus participaciones a través de los últimos años han sido claramente abocadas a desestabilizar el sur peruano, y eso es inaceptable, no por su condición solamente de expresidente, sino para cualquier extranjero. El Perú es un país unitario, seguirá siendo unitario, y estamos haciendo muchísimos esfuerzos por la mejoría de las condiciones en Puno y además el control de la frontera, que es algo muy, muy necesario. Señor Canciller, ya le había mencionado, Mávila, nos interesa mucho cómo se viene preparando la conferencia de la APEC. El Perú será el anfitrión de este evento de economías, 21 economías en el mundo, del mes de noviembre, pero desde ya creo que hay reuniones preparatorias que están teniendo lugar, una hoy mismo en Arequipa, ¿no? Correcto, ya somos desde noviembre que recibimos la posta en San Francisco. Son más o menos entre 130, 160 reuniones, de manera que termina con la cumbre de los 21 presidentes casi a final de año. Pero lo que hay hoy es una de las reuniones en Arequipa de 4 días, donde también hay un despliegue de seguridad importante, y lo que se está abordando a partir de hoy
son los aspectos tecnológicos, económicos, muy orientados hacia fortalecimiento de la economía de pymes y demás. Va a decir, hay reuniones técnicas, pero también que orientan hacia la cumbre y el éxito de la cumbre. Pero además de, si bien se llaman las 21 economías, vienen los presidentes. Bueno, entre ellos Putin y Xi Jinping, ¿no? Yo no estoy seguro si el señor Putin vaya a venir al Perú. Tiene una orden de detención y captura por parte de la Corte Penal Internacional. Y el Perú ha suscrito el Tratado de Roma, de manera que debería cumplirlo. Yo dificulto. A San Francisco no fue su canciller. Pero lo propio podría ocurrir acá, que venga el yo canciller. estimo que es lo más probable. Bien, Sí, muchísimas gracias. Lavrov, que está en gira justamente en América del Sur, ¿no? ¿Tiene alguna información de qué es lo que pretende esa gira rusa en nuestra región? Oficialmente no. Tengo, digamos, algunas impresiones, pero no quisiera adelantarlas porque... Será la próxima vez que nos diga qué viene a hacer podría América del Sur, equivocarme. el canciller de Rusia. Muchas gracias, canciller Gonzalo Solechea, por su presencia acá, y nos alegra que nos haya contado sobre su presencia en la Conferencia de Seguridad Mundial en Múnich.